un contexto muy oscuro. O sea, en la Biblia, en el libro donde estamos predicando, nosotros vemos que el pueblo de Israel fue infiel a Jehová. Y por causa de esa infidelidad se alejó de los mandamientos de Dios y vinieron tragedias nacionales a sus vidas. Pero dentro de esa oscuridad hubo una luz de esperanza. La vida de una mujer, Ana, confundida con borracha en el templo, pero era una mujer piadosa en realidad, y cuya oración en esa ocasión fue escuchada por Dios y tuvo un hijo siendo estéril. Ese hijo comenzó a crecer en el templo porque fue consagrado por su mamá a Jehová. En el templo nosotros vemos que las consecuencias del pecado de Israel también habían llegado a las puertas del templo, a los siervos del templo, a los siervos de Dios. Habían llegado a ese lugar también. De hecho, en el lugar donde estaba creciendo el hijo de Ana, que se llamaba Samuel, en ese lugar había un pastor, o mejor dicho, un sacerdote, que se llamaba Elí. Y en el capítulo 2 de Primera de Samuel, donde estamos, Primera de Samuel capítulo 2 versículo 12, da la característica, la Biblia nos muestra la característica de cómo era el corazón del sacerdote en turno y de la familia del sacerdote en turno. Era casi igual que el corazón de los israelitas afuera, en la calle. Dice el versículo 12, ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas. Se refiere a los hijos del sacerdote, en la Nueva Traducción Viviente. Y a estos hijos de Elí, que los caracteriza con esa palabra, sinvergüenzas, dice que no le tenían respeto al Señor. O sea, las personas que deberían de respetar a Dios y ser ejemplo de respetar a Dios para el pueblo, ser ejemplo para el pueblo de esa reverencia, de esa piedad, de esa búsqueda de Dios. No solamente no se dedicaban a la búsqueda de Dios, no oraban, no meditaban en la escritura, no servían con respeto a Dios, no atendían a la gente, al pueblo con humildad, no hacían nada de lo que, para lo que estaban ahí, sino que por el contrario les importaba poco Dios, sus mandamientos, su pueblo y todo. Nomás les interesaba su comodidad. Por eso dice que no tenían respeto, no tenían temor a Dios. Eran unos sinvergüenzas. Ni a sus obligaciones sacerdotales, dice. Cada vez que alguien venía para ofrecer un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a su sirviente con un tenedor grande de 3 dientes, mientras la carne del animal era sacrificada y se estaba cociendo. O sea, venían los adoradores de Jehová desde lejos, venían al templo, hacían un sacrificio familiar y consagraban no sé, una carne en el altar. Pues llegaban los sacerdotes, llegaban los sacerdotes, los hijos de Elí, mandaban a su sirviente con la cuchara más grande para que agarraran la carne. Oye, la carne era para los sacerdotes, a final de cuentas, pero ellos decían, nosotros la vamos a rebanar así cruda porque la queremos meter al refri, congelarla y tener nuestro capital de carne. Era como la mafia religiosa del templo, ¿verdad? Les cobraban piso. El sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así se trataba a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para asarla. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía, toma toda la carne que quieras, pero después de que queme la grasa, después de que haga el sacrificio a Jehová. El sirviente insistía y decía, dámela ahora o la tomaremos por la fuerza. Era una mafia, pues. Así que el pecado de estos jóvenes
era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. O sea, el servicio a Dios, el servicio al pueblo, la devoción y la búsqueda piadosa, la vida piadosa, no les importaba para nada, pues, para lo que estaban, pues. Entonces, aquí nosotros vemos que la Biblia hace una descripción muy clara del corazón, del carácter, de los intereses, de la familia, del sacerdote que estaba sirviendo en el templo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está sucediendo? Entonces, Dios, el libro nos hace ver que Dios está observando el corazón del pueblo. Afuera en la calle, dentro en el templo, y también está observando el corazón de ciertas personas, como Ana y como la mamá de Samuel y como Samuel. Está observando el corazón. Miren, en el capítulo 3, miren cómo dice el versículo 1, mientras tanto, mientras todo eso malo sucedía en la vida de esas personas, el niño Samuel, el hijo de Ana, servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran muy poco comunes. Lo que el autor, lo que el escritor está queriendo nos dar a entender a nosotros es que hay una oscuridad tremenda afuera en las calles. Los israelitas son pecadores, los cristianos se están portando mal allá afuera, están dando mal testimonio, están recibiendo las consecuencias de la infidelidad de su corazón en su propia vida y están recibiendo crisis, tragedias, malas noticias para sus vidas. Y dentro del templo la cosa está igual de peor, está mal pues. Pero allí entre tanta oscuridad hay un destello, una pequeña luz de esperanza. Es lo que nos está queriendo dar a entender la narrativa. Ahora bien, dice, una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, nos hace ver aquí que el sacerdote ya estaba viejo, los ojos oscurecidos, ya se había acostado, la lámpara de Dios aún no se había apagado. O sea, a pesar de tanta oscuridad, nos dice ahí, la lámpara de Dios, o sea, el testimonio de la iglesia en el mundo. ¿Se acuerdan de Jesús cuando dice, ustedes son la luz del mundo? ¿Por qué? Porque la forma en que viven, la forma en que se amen, se traten y mantengan unidad, es el único testimonio que tiene el mundo de esperanza para cambiarlo, para ser mejor. Entonces, aquí en este tiempo, la luz del mundo, la iglesia, el pueblo de Israel ya estaba en oscuridad, casi a punto de extinguirse. Pero dice, la lámpara de Dios aún no se había apagado. Y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. Y de pronto el Señor, aquí es donde, ¡pum!, la esperanza viene para los lectores israelitas. Samuel, sí, respondió Samuel, ¿qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí, su sacerdote. Aquí estoy, ¿me llamó? Yo no te llamé, dijo Elí, vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar, luego el Señor volvió a llamar, Samuel, y nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. ¿Me llamó usted, Señor? Yo no te llamé, hijo mío, respondió. Samuel todavía no conocía al Señor, dice aquí. Todavía no tenía un descubrimiento. Todavía no lo habían discipulado en el ABC de la Biblia, de la vida cristiana. Ya ven que cuando nos convertimos a Cristo nos enseñan para qué nos bautizamos y por qué nos bautizamos y cómo. Y luego también nos enseñan cómo orar para mantener una comunión personal con nuestro Dios. Y luego también nos enseñan cómo meditar la Biblia a solas con Él, para cómo Dios hable a mi corazón, a mi vida y me mantenga ferviente y vivo. A Samuel no le habían dado el discipulado básico. O sea, la institución, la iglesia estaba arcaica, vieja, cansada, ya casi no había predicación, casi no había revelación de parte de Dios. Así que el Señor llamó por tercera vez a Samuel. Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de algo, de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel,
Ve, acuéstate de nuevo. Y si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes. Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. Entonces el Señor habló un mensaje a Samuel. Y aquí, hermanos, podemos hacernos un segundo de pausa para detenernos en una importante enseñanza que podemos ver aquí. Que no importa la iglesia, puede ser una iglesia viejita, arcaica, donde la revelación, la predicación casi no, donde ni siquiera discipulado hay. Si tú tienes el corazón de Samuel, el corazón de la mamá de Samuel, de Ana, Dios allí en medio de toda la oscuridad, de toda la arcaica religión y muerta, iglesia muerta, si tú tienes ese corazón, Dios va a hacer algo con esa iglesia. Dios va a hacer algo con esa ciudad. Dios va a hacer algo con ese mundo en donde vives. Si tan solo tú tienes ese corazón, porque Samuel aquí está siendo llamado como una pequeña luz de esperanza en medio de un mundo, incluso el mundo de la iglesia ya estaba casi muerto. Ya la lámpara del Señor estaba a punto de apagarse. Pero si tienes el corazón de Samuel, allí va a comenzar la vida, ¿verdad? Entonces, el Señor, dijimos que le habló a Samuel y le dijo algo muy fuerte para hacer su primera revelación. Estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y contra su familia, de principio a fin, porque Jehová había dicho que iba a desarraigar, iba a matar, iba a eliminar al sacerdote Elí y iba también a eliminar a sus hijos, a su familia. Los iba a desarraigar estaba arrepentido de haberlos llamado como levitas, como siervos. Dice, y le dice a Samuel, recuerden que Samuel era un joven, era un niño, creciendo, entrenándose apenas. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, a Elí, porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado, dice. Y por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados ni por medio de sacrificios ni por medio de ofrendas. O sea, ya tomé la decisión, le dijo Dios a Samuel. Tomé una decisión. Voy a desarraigar a Elí, lo voy a eliminar. Y ningún sacrificio que hagan va a valer la pena como para que yo me arrepienta de esto. Entonces, aquí está algo feo que dice, que describe la característica del perfil, del corazón de Elí. Dice, porque sus hijos blasfeman y él no los ha disciplinado. Esto nos llega a nosotros los padres, nos llega a los pastores y nos llega a los cristianos en general. Porque los padres que no disciplinan a sus hijos los mandan a la muerte, dice la Biblia. Los desprecian dedicarle 1 minuto o 5 minutos para educar a sus hijos. Lo mandan a que se eduque solo, pues. Lo mandan a la iglesia, lo mandan a la escuela, lo mandan con la abuela, lo mandan con la comadre, y lo mandan con todos, pero no se dedican sus fuerzas, su tiempo a educar a sus hijos, porque la educación tiene que ver con el ejemplo y tiene que ver con las palabras, ¿no? Con la explicación. Entonces, eso es lo que evitó Elí con sus hijos y estaba pagando las consecuencias. Ahora les dije que esto nos afecta, nos queda a los papás, pero también nos queda a los pastores. Cuando un pastor mira que algo malo está sucediendo y es pasivo ante la maldad, es una alcahueta. Y algo malo va a pasar a los hijos. Los cristianos que están allá afuera y miran injusticias en medio de su trabajo, de su escuela,
de cuando van al mercado, miran una injusticia y el cristiano no hace nada, es un alcahueta, es un, no sé, infiel, por decir. Es un cobarde, pues, que no hace justicia por no arriesgar su pellejo. Entonces, así estaba Elí. Por eso juré que sus pecados no van a ser perdonados. Entonces Samuel se quedó en la cama después de recibir ese mensaje hasta la mañana. Luego se levantó y abrió las puertas del tabernáculo. Se levantó a trabajar, pues, a cumplir con sus responsabilidades, como de costumbre. Tenía miedo, eso sí, de contarle a Elí lo que el Señor le había dicho. Pero Elí lo llamó y le dijo: Samuel, hijo mío. Aquí estoy, Samuel. Aquí estoy, perdón, respondió Samuel. ¿Qué te dijo el Señor? Cuéntamelo todo. Y que el Señor te castigue y aún te mate, Samuel, si me ocultas algo. Entonces Samuel le contó todo a Elí y no le ocultó nada. Entonces dice que respondió Elí: ¿es la voluntad del Señor? Si eso es la voluntad del Señor, que haga lo que mejor le parezca a mi Señor. Si yo hice mal con mis hijos, si yo hice mal como sacerdote, que el Señor me destruya, pues, que haga lo que quiera. Estaba dispuesto. Pero aquí podemos ver, hermanos, cómo el llamado de Samuel a ser profeta, o sea, el llamado de Samuel a transmitir el mensaje de Dios, no es fácil para la gente. O sea, para un predicador no es fácil transmitir el mensaje de Dios, porque a veces son profecías, son palabras que se sienten duras en el corazón, en la vida particular de la gente. Es difícil entregar un mensaje, porque la gente, lo primero que va a decir: está diciéndolo por mí. Cuando lo ve en la calle lo voy a enfrentar. Oye, no es fácil. La gente piensa: no, me está tirando una pedrada. ¿Cómo que me está tirando una pedrada? Es difícil entregar un mensaje a los demás que viene de parte de Dios. A veces Samuelito, el profeta joven, le dijo todo se lo entregó. Entonces eso nos enseña, hermanos, que como cristianos no tenemos que andar, obviamente no tenemos que confundir esto con andar regañando a la gente, como ya habíamos explicado, ¿no? No se trata de eso. Se trata de que a la hora de entregar un mensaje verdadero para la gente, pues seamos tan valientes y tan humildes como para entregarlo, a pesar de lo que nos pudiera pasar, ¿no? De lo que nos pudiera suceder. Que Dios nos libre siempre y que nos halle fieles al Señor. Entonces dice el versículo 18 que Samuel le contó todo a Elí, no le ocultó nada. Entonces Elí aceptó la voluntad de Dios y dice aquí algo muy bonito. ¿Se acuerdan que les dije que en medio de toda una oscuridad estaba destellando una pequeña luz de esperanza? El versículo 19 confirma esto, hermanos. Dice: el Señor estaba con Samuel mientras crecía. Significa, hay una esperanza ahí, algo mejor viene. Y todo lo que Samuel decía se cumplía. O sea, sacerdote, profeta y juez estaba siendo respaldado, su ministerio estaba siendo respaldado por Dios mismo. Cuando Dios te llama, hermano y hermana, y cuando tú respondes con un corazón como el de Samuel, Dios te respalda. Dice aquí, todo lo que Samuel decía se cumplía, todo. Entonces Dios está respaldando a Samuel. La Biblia le está mandando un mensaje a los israelitas y nos está mandando un mensaje a nosotros. Entonces todo Israel, desde Dan hasta el norte, en el norte, hasta Beerseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Y el Señor siguió apareciéndose en Silo y le daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo. Habíamos empezado este sermón, hermanos. Habíamos empezado con una mala noticia. Casi no había revelación de parte de Dios para el pueblo. Casi no había palabra de Dios para el pueblo. Pero aquí en este versículo 21 dice que Dios siguió apareciéndose en Silo porque estaba Samuel.
y le daba mensajes a Samuel continuamente ahí en el tabernáculo. O sea que se vivificó la iglesia, pues. Despertó la iglesia. Comenzaron a recibir palabra de Dios fresca y nueva, gracias a un corazón respetuoso, obediente y fiel, hermanos. Ahora, terminemos con estos 2 capítulos más. Dice en el mismo versículo 1, en aquel tiempo Israel estaba en guerra con los filisteos. Miren el contexto, estaban peleando los israelitas todavía. El ejército israelita acampaba cerca de Benecer y los filisteos estaban en Afec. Los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron matando a 4,000 hombres. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban, ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? ¿Por qué permitió Dios? O sea, esa teología sí la tenían bien. Dios da la victoria, pero también Dios te suelta para la derrota. O sea, Dios también te puede dar la espalda, si Él quiere. O sea, si mi corazón es infiel, Dios no se compromete conmigo para respaldarme. ¿Me explico? Pero si mi corazón es fiel, Dios está conmigo respaldándome y dándome la victoria. Es lo que nos está queriendo decir aquí. En este caso, Dios soltó a Israel con su corazón y con sus propios planes. Y los israelitas dijeron, ¿por qué? ¿Por qué hemos tenido esta derrota tan humillante? ¿Por qué hemos perdido tantos hombres valientes? ¿Por qué está sucediendo esto? Después dijeron, ojo, hicieron la pregunta correcta, pero no esperaron a la respuesta de Dios. Después dijeron, traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. O sea, miraron el arca y dijeron, es que nos falta el amuleto de la suerte. Nos falta el amuleto. Hay que comprar una Biblia y hay que tenerla abierta allí en la mesita de la sala. Y hay que venir a la iglesia a Benecer y hay que decirle a los hermanos, hermanos, compramos una Biblia y la tenemos ahí bien limpiecita. ¡Wow! Está nuevecita, nunca la leemos, pero ahí está, la adoramos. Prácticamente agarran el tabernáculo ¿cómo se dice? De amuleto para que Dios los bendiga con una victoria. Me acuerdo que una vez un hombre, bien raro se me hacía, pero decía, se esmeraba mucho por platicarme cómo le daba mantenimiento a su Biblia. Y la cuidaba tanto y dice, y al final le pongo una rosa, me gusta ponerle una rosa. ¡Wow! Yo sorprendido, ¿no? Pues ojalá que le hubiera tocado un público diferente, ¿no? Para que estuviera conectado con él, ¿no? Identificado con él. Yo no me identifiqué con él porque todas mis Biblias están rotas. La mejor, la favorita que tengo, no tiene pasta, era de pasta dura y se le cayeron. Son mis favoritas, están todas rayadas. Cuando llegan los nuevos, los jóvenes nuevos a la iglesia, me preguntan, pastor, ¿por qué tiene tan maltratada su Biblia? Porque la leo, porque busco meditar en ella. Hay veces que se me escurre una lágrima y se moja, y hay veces que se me escurre un moco por el frío en invierno y se embarra. Sí, las Biblias que yo tengo, hermanos, así las trato. Yo sé que les ofende, pero esto no es una Biblia, hermanos, es un manual. Y si fuera Biblia, esto no es Dios. Eso no es Dios. Dios no quiere que lo trates como amuleto de la suerte. Esto no me da la suerte a mí, no me da la victoria. Mi corazón. Ahora sí despertaron, ¿verdad? Y ahora sí despertaron. Espero que en el video también. Hermanos, Dios no es amuleto, ¿verdad? El pueblo de Israel, incluso los sacerdotes, incluso los hijos de los sacerdotes, siempre pensaron que el templo, vamos al templo el domingo, porque acuérdate que vamos a emprender un negocio para que Dios nos bendiga. Es un amuleto más. Dios quiere, busca tu corazón, que te consagres,
que te rindas, que así como Samuel le llamó una vez, aquí estoy, me hablaste. Le llamó por 3 veces, igual que a Moisés 3 veces, igual que al profeta Isaías 3 veces. Significa que es una confirmación bíblica de que Dios estaba llamando a Samuel. Dice, agarraron el arca de amuleto, así que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto de los ejércitos celestiales, quien estaba entronizado entre los querubines. Y los hijos de Elí, Ofni y Finés, también estaban allí con el arca del pacto. Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. O sea, sí creían en el amuleto, pues. Sí creían en eso, en el tabernáculo. La gente se alegraba. Ahora sí, el arca está con nosotros, ahora vamos a tener la victoria. Pero la Biblia, hermanos, nos está narrando la historia para que el pueblo abra los ojos. Dios no quiere ser tratado como amuleto, no lo vamos a poder manipular. ¿Qué estará pasando?, preguntaron los filisteos. Así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. De nuevo derrotaron a Israel. Después de que Israel se había alegrado por el amuleto. Después de que habían gritado con júbilo, adorados supuestamente, y volvieron a ser derrotados. ¿Ya ven? La matanza, dice, esta vez fue grande. Ese día murieron 30,000 soldados israelitas. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron cada uno a su carpa. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios, mataron a Ofni, a Finés, los 2 hijos de Elí, y se llevaron el arca. Un hombre de Benjamín corrió desde el campo de batalla, se salvó, se escapó de la muerte, de las espadas, y llegó con Elí. Y dice la Biblia, miren cómo dice que Elí, el sacerdote, esperaba junto al camino con nervios a ver qué había pasado con el amuleto. ¿Qué pasó con el arca? ¿Y qué pasó con mis hijos? Porque sabía que no había hecho bien con sus hijos, pues no había educado a sus hijos, lo que significa que su corazón estaba nervioso. ¿Qué habrá pasado? Estaba tan preocupado por la seguridad del arca de Dios que le temblaba el corazón. Cuando llegó el mensajero y contó lo que había sucedido, un clamor resonó por todo el pueblo. Se escuchó que lloraron, pues, el pueblo. Entonces Elí, dice, ¿a qué se debe todo ese ruido?, preguntó Elí. Entonces el mensajero corrió a donde estaba Elí, quien tenía 98 años de edad y estaba ciego, y le dijo lo que había sucedido. Acabo de llegar del campo de batalla, estuve allí hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío? Cuéntame. Israel fue derrotado por los filisteos. Le contestó el mensajero, masacraron a la gente. También mataron a tus 2 hijos, Ofni y Finés, y capturaron el arca de Dios. Cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de Dios, Elí cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta, se quebró la nuca y murió. Todo lo que Dios había dicho se cumplió. Ahora queda la pregunta, todavía sin respuesta, ¿por qué perdieron la batalla los israelitas? ¿Por qué perdieron la batalla? Miren, no solamente Elí, no solamente los hijos, no solamente el pueblo, los familiares directos de los sacerdotes. Dice que la nuera de Elí, esposa de Finés, cuando se enteró de toda esta tragedia, matanza, entró en crisis, y también, como estaba embarazada, entró en trabajo de parto y dio a luz. Dice el versículo 20, ella murió después del parto, pero antes de que muriera, las parteras trataban de animarla. No tengas miedo, hija mía, no tengas miedo. Mira, nació un varón, la esperanza de toda mujer, la felicidad de toda mujer. Pero a esta esposa o nuera de Elí
No le importó su bebé, le importó un comino. Dice que ella no contestó nada ni les prestó atención. Estaba nada más en shock preguntando, ¿por qué Dios no me respondió? ¿Por qué Dios no me ayudó? ¿Por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no me saca de la pobreza? ¿Por qué Dios no me ayuda con mis problemas? Estaba en shock, pues. Ni lo más feliz para una mujer común le podía alegrar el corazón, ni la mejor noticia. Estaban así, porque su teología estaba mal, hermanos. Ellos pensaban que a Dios les gustaba que lo trataran como amuleto. Y Dios continuamente les decía, rinde tu corazón, no seas infiel, quiero tu consagración, quiero ayudarte a que vivas una vida santa, quiero que seas un mejor padre, quiero que seas un mejor esposo, una mejor esposa, una mejor mamá, un mejor ciudadano, un mejor pastor, quiero que seas un mejor creyente. La mujer termina de confirmar la teología equivocada que tenían los israelitas. Dice que al niño le puso por nombre Icabod, que significa, ¿dónde está la gloria de Dios? Porque dijo esta mujer antes de morir, la gloria de Israel se ha ido. Le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada, porque murieron su suegro y su esposo. Y luego dijo, la gloria se ha ido de Israel porque el arca de Dios ha sido capturada. Hermanos, nosotros tenemos aquí la historia de un pueblo que estaba viviendo una idea equivocada de Dios. Y venían a la iglesia y hacían todo lo que hacemos los cristianos, pero desde esa idea equivocada. Cuando los que no están aquí presentes, ¿saben cuándo van a venir? Cuando estén en problemas. Van a venir, pastor, ora por mí, y el nombre. Pastor, ora por mi matrimonio, por mis hijos. Ora por mí, pastor. Sí, pero aquí estamos todos los domingos buscando a Dios, queriendo consagrar y rendir nuestro corazón, ¿verdad? Pero no, para ellos es nada más cuando se ocupa, porque Diosito sabe, ¿no? Que yo estoy ocupado. Entonces, hermanos, este mensaje nos invita a descansar, a confiar nuestra vida solamente en Dios. Él quiere que confiemos en Él. Y la manera de confiar, de demostrarle que confiamos en Él, es lanzándonos al vacío de la obediencia, de la consagración, del servicio, de la transformación, hermanos, del compromiso, de la fidelidad al Señor. Es la única manera, hermanos, no hay otra. Desde la comodidad de mi vida, desde la comodidad y la seguridad de mi vida, de mis recursos, de mis fuerzas, desde allí posiblemente estemos trabajando de sacerdotes como Elí. Y las consecuencias las van a tener posiblemente en el futuro, las veamos en nuestra familia, pero precisamente este mensaje es para evitar ese futuro, hermanos, para evitar eso. ¿Se acuerdan que David, el rey David me refiero, se acuerdan que cometió uno de los pecados más bajos, cobardes y ruines? Le gustó una mujer bella, fue y mató a su marido para acostarse con ella. ¿Ah? Después vino el profeta de su tiempo y le dijo, mira, tú has hecho esto. Y le remordió la conciencia al cochino, pero se arrepintió. Se doblegó ante el Señor, se arrepintió de corazón, se rindió a Él. Y le dijo en el Salmo 51 que ustedes conocen, Señor, me arrepiento, me avergüenzo, soy un cobarde, soy lo peor. O sea, ¿cómo fui a llegar a caer tan lejos? Pues, perdóname, lávame con hisopo. O sea, restrégame por dentro, porque solamente tú puedes limpiarme con lo más rudo que tengas. Transfórmame.
perdóname, cambia mi espíritu, cambia mi corazón. Se llama arrepentimiento, hermanos. Cuando nos arrepentimos del mal camino y cuando nos volvemos a Dios. Si se fijan, hermanos, el rey David no tuvo las mismas consecuencias que Saúl, el rey anterior a él, porque Saúl jamás se arrepintió de su cobardía, de su desobediencia y de su infidelidad. David se arrepintió, y tú y yo podemos arrepentirnos hoy, decirle a Dios, perdóname, ayúdame, me rindo a ti, haz tu voluntad. Vamos a orar, hermanos, que Dios nos ayude. Les invito a estar sentados o de pie como usted quiera, hablarle al Señor. Incluso el altar está abierto. Si usted quiere venir a arrodillarse aquí, podemos orar aquí ante el Señor. Padre bueno, Padre de misericordia, gracias por tu palabra y por tu Espíritu, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros, Dios, por hablarnos, Dios, a nuestros oídos, pero también a nuestro corazón. Ahora entendemos, sabemos que tú estás aquí, Padre, que tú estás dando vida, oh Dios, dando perdón. Estás ofreciendo, oh Dios, la sanidad y la libertad, Padre, de nuestro corazón, de nuestro ser interior, incluso de nuestro ser exterior, Padre. Ayúdanos a permanecer fieles. Ayúdanos no solamente a ser fieles, sino a rendir nuestro ser, nuestra vida a tus pies. Ahora, Padre, entendemos que tu voluntad, tu palabra, no es solamente para escucharla, es para darte una respuesta, Señor. La Biblia no es solamente para tenerla de adorno, es para investigarla, para leerla, hasta meditar profundamente en tu voluntad, Padre. No importa que la subrayemos, que la coloreemos, no importa que la gastemos, iremos por otra, Padre. Porque tú, oh Dios, sabes hablar a nuestro corazón de mil formas, de mil maneras. Padre, te pido, oh Dios, en el nombre de Jesús, que toques nuestro ser, que fortalezcas nuestra vida cristiana con tu gracia y que realmente el Evangelio de Cristo, oh Dios, se viva en nuestra carne. Que el resultado sea un carácter como el de Cristo, una mente, la mente de Cristo, y un corazón, Padre, como el de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Padre, aquí estamos ante ti, Padre. Bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.